Bienvenido también a Lester. Lester, buenas noches. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches, pastor. Saludos, bendiciones. Buenas noches a todos los hermanos. Mañana. Igualmente, igualmente. Gusto saludarle de nuevo. Igual, igual. Excelente. Saludamos también a Camilo. Camilo, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, profesor Abraham, hermanos, qué pena llegar tan tarde que acabé de entrar a mi casa. Pero es No una se dicha preocupe. hablar con ustedes, con César, con Juan, con Isidro, con Javier, con el profesor Lester y con usted, pastor. De verdad, estoy Igual, muy... igualmente, hermano. Un gusto volverlo a ver y estudiar la palabra con usted de nuevo en este curso. Sí, Muy bien. Vamos a arrancar entonces, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a este estudio del texto que vamos a estar haciendo cada martes de aquí adelante. Por mientras, nosotros, profesores y pastores de Academia Cristo y las iglesias en nuestro compañerismo, vamos a estar liderando estos estudios, pero la idea es, ustedes que están asistiendo ahora, pronto van a poder liderar estos estudios en nuestro lugar y nosotros simplemente apoyándoles con cualquier pregunta o duda que tengan. Y solo para avisarles, esto para comenzar es un grupo un poco más pequeño y eso porque tomamos la decisión de solamente invitar a estos estudios personas, a sembradores que van a utilizar el estudio para preparar un sermón. Eso no podría ser, no tiene que ser el caso por todos ustedes, pero les pregunté a sus consejeros, ¿cuáles de los sembradores bajo su cargo podrían utilizar este estudio? Ellos me pasaron sus nombres. Entonces, si se dan cuenta que hay otro sembrador no incluido en el grupo, que está preparando sermones incluido acá, me avisan, por favor. Podemos agregarle al grupo. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Yo no preparé un PowerPoint para esto porque en vez de una presentación, vamos a utilizar los mismos recursos que ustedes tienen disponibles para desarrollar un estudio del texto cada semana. Y eso será un buen recordatorio para nosotros. Lo primero que voy a hacer es mostrarles dónde pueden encontrar estos recursos. Si van a la página web de Academia Cristo, en la pestaña Grupo Sembrador, algunos de estos recursos están bajo Profundizamos la fe en los cultos, liturgia, no, perdón, sí, liturgia, algunos están ahí. Aquí pueden encontrar el leccionario y el comentario a los propios. Entonces, si vamos ahí, buscamos el, ahí tenemos los calendarios eclesiásticos donde ustedes pueden encontrar las lecturas designadas para un domingo. Aquí también tienen el comentario a los propios, que es muy bueno para comenzar el estudio del texto, saber dónde queda esto dentro del tema del culto. Recuerden que agruparon para cada domingo tres lecturas, uno del Antiguo Testamento, otra del Nuevo Testamento, las epístolas, y otra de un evangelio. Y cuando los agruparon fue a propósito, tienen algún tema en común. Y a veces es bueno saber qué va a ser el tema para el culto y cómo se relaciona la lectura de mi prédica, mi sermón, con el tema del culto. Así que lo primero que vamos a hacer es repasar eso. Yo les envié también en el grupo chat el comentario a los propios sobre las lecturas para este domingo que viene. Es el sexto domingo de Epifanía y tienen ellos este tema para el culto. Definiciones al descubierto. Las bendiciones son maldiciones. Las maldiciones son bendiciones. Entonces, yo creo que tienen para el tema de Epifanía descubierto. Y eso tiene que ver con la temporada. Epifanía es cuando Jesús se manifiesta a sí mismo
por medio de sus palabras, sus enseñanzas y también sus milagros, nos muestra quién es Él y qué ha venido a hacer. Entonces estamos descubriendo verdades sobre Jesús y nuestra relación con Él en esta temporada de Epifanía. Bueno, esto tiene que ver con bendiciones y maldiciones y todo parece estar un poco al revés. Vamos a explorar eso mientras vamos viendo las lecturas. Entonces vamos a comenzar simplemente leyendo Jeremías 17, 5 al 8 para ver qué tiene. No es una lectura muy larga. Ok. ¿Alguien me hace el favor de leer esos versículos? 5 al 8. Camilo, por ¿Puedo? favor. Adelante, sí. Así ha dicho el Señor. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. Ese hombre será como la retama en el desierto. Cuando el bien llegue, no lo verá. Al contrario, vivirá en las sequedales del desierto, en lugares completamente despoblados. Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Amén. Ok, excelente. Entonces tenemos aquí maldiciones y bendiciones. Maldito el que confía en un ser humano o en sí mismo. Bendito el que confía en el Señor. Ahora, lo que es un poco extraño, esta descripción viene casi del Salmo 1, ¿verdad? Del árbol plantado junto al agua corriente. Pero piensen en la vida de Jeremías. ¿Qué saben sobre ese profeta? ¿Él tuvo un ministerio fácil? No. Le llamaban bueno, le llamamos el profeta llorón, porque hay secciones en su profecía donde él deja de profetizar y lamenta. Tuvo un ministerio muy difícil, fue perseguido por su propio pueblo, lo trataron de matar en varias ocasiones, la mayoría lo rechazaron. Am, ¿Eso es bendición? O sea, él seguía confiando en el Señor y fielmente haciendo su trabajo de profeta. Ese es un bendito el que confía en el Señor. Al mundo a lo mejor van a llamar de maldito a él por tener ese trabajo, pero no, bendito. Porque a pesar de sus dificultades, Dios le mantuvo fuerte por medio de sus promesas, lo mantuvo en la fe hasta el fin y ahora está en el cielo. Entonces, eso nos da una idea de, vamos a ver la conexión de esto con nuestro texto que vamos a estudiar juntos. Pero podemos volver en el comentario de los propios, tienen una explicación de todo esto. Ustedes pueden leer eso en su propio estudio del texto. Vamos a ver ahora la siguiente lectura, que es 2 de Corintios 12, 7 al 10. ¿Alguien puede leer esta lectura para nosotros? 7 al 10. Otra vez una lectura cortita. Sí, ¿lo puedo leer, pastor? Adelante, Arturo. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Sí, pastor, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Dice Corintios 12, y para que la excelente grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me golpee a fin de que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que este aguijón me sea quitado, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo extienda tabernáculos sobre mí. Por lo cual, por amor a Cristo, me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque soy débil, entonces soy poderoso.
Me he hecho Excelente. un necio. Vosotros Ah, mismos me obligasteis a... ¿Ya? hasta allí, excelente, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos, otra vez vemos una conexión. Bendiciones son maldiciones y maldiciones son bendiciones. Pablo tuvo un aguijón en su carne. ¿Quién llamaría eso? Le dolía tanto lo que fuera esto, le dolía tanto que rogó al Señor 3 veces quitarlo. ¿Quién llamaría eso una bendición? Pues Pablo mismo lo llama una bendición. Él dice que Dios hizo eso para que él siguiera confiando en el poder de Dios en medio de su debilidad. Entonces él dice, me gozo en debilidades así, y en afrentas, en necesidades, persecuciones. Esas cosas son bendiciones cuando estamos en Cristo. ¿Por qué? Cuando somos débiles, corremos a Cristo y buscamos fuerza de Él. Y así la debilidad se convierte en la fuerza de Cristo que mora en nosotros. Entonces estamos viendo ese tema. El mundo llamaría esto maldito. Pablo dice, no, yo soy bienaventurado con estas debilidades, porque ahí hallo en Cristo mi fuerza. Ok, vamos a continuar entonces con la siguiente lectura, que es la lectura que vamos a estudiar. Y Lucas 6, 16 al 26, voy a poner eso en la pantalla. Y vamos ahora, a ver, me permiten un momento, voy a compartir la pantalla entera, porque vamos ahora a utilizar el estudio del texto, ese método que aprendimos en Academia Cristo, porque estamos ya estudiando el texto, pero ya sabemos el tema del culto, ¿verdad? Bendiciones son maldiciones, maldiciones son bendiciones. Vamos a ver eso reflejado en esta lectura también. Pero el primer paso antes de estudiar el texto, recuerden, comienza con una oración. ¿Uno de ustedes quiere orar comenzando el estudio de nuestro texto? ¿Algún voluntario? ¿Quiere que lo haga, pastor? Adelante, Camilo. Sí, gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Todopoderoso, te damos gracias por este día de gozo, de trabajo, de tanta dicha en estar en tu presencia. Señor, te pedimos por esta clase para que nos des entendimiento, que el Espíritu Santo nos llene el corazón y nos llene de sabiduría. Te pedimos por el pastor Julio, por el pastor Abraham, por mis hermanos que están aquí en la clase, que nos mantenga y nos siempre nos tenga en la fe en Cristo Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermano. Excelente. Bueno, el siguiente paso que tenemos es vamos a leer lentamente, detenidamente el texto, apuntando las primeras preguntas y observaciones que tenemos. Y luego vamos a buscar respuestas para esas preguntas. Yo creo que algunas podemos contestar en esta clase, pero el tiempo no es sin límites. Entonces, algunas preguntas, si ustedes tienen sobre el texto, van a tener que buscar las respuestas en su propio tiempo. Pero siempre recuerden, buscamos respuestas en el texto, en su contexto inmediato y también del libro y también de la Biblia entera. Entonces, esa es la forma de estudiar un texto en su contexto que aprendimos en el sermón sencillo. Muy bien, ahora sí, podemos leer lentamente el texto y vamos a apuntar algunas preguntas y observaciones primero. Comienza con el versículo 17. Y esta es una historia muy interesante, me encanta esta historia. Ah, ¿Alguien quiere leer 17 al 26? ¿Puedo yo, pastor? Adelante, Juan, excelente. Jesús descendió con ellos y se detuvo en un llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro
y Sidón. Habían venido a escucharlo y a ser sanados de sus enfermedades. También eran sanados los que eran atormentados por espíritus impuros. Toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los, los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. Cuando llegue ese día, alégrese y llénese de gozo, porque grande será el galardón que recibirán en los cielos. Eso mismo hicieron con los profetas, los antepasados de esta gente. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque habrán de pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque habrán de llorar y de lamentarse. Hay de ustedes cuando todos los alaben, porque lo mismo hacían con los falsos profetas, los antepasados de esta gente. Muchas gracias, Juan. Excelente. Entonces, ¿qué preguntas surgieron mientras leímos el texto? ¿Hay algo que no entendieron bien? ¿O algo que quieren investigar un poco más, leer ese texto? Eh, una consultica. Mirar aquí en el pasaje 22, donde habla de las consecuencias que sufrirán pues los que siguen el camino del Señor, ¿no? Esto quiero como hacer un paralelo con relación al evangelio que se nos vende hoy en día, que es, o sea, vivir una vida supuestamente de bienes, de lujos, de comodidades, pero cuando uno entra pues o ahonda en la Sagrada Escritura ve que los que realmente están viviendo el evangelio, o sea, lo que les espera no es del todo fácil. Acabamos de leer el pasaje de Pablo, ¿cierto? Ujú. Donde tenía pues ese aguijón. Vemos ahorita lo que el Señor Jesús nos recuerda, ¿sí? Todo el Ujú. sufrimiento pues que vamos a padecer. Entonces, cómo nosotros, o sea, tratar de sostenernos pues en pie y estar firme y, o sea, y llevar esto a la práctica, ¿no? Porque a mí me han Sí, sucedido situaciones difíciles y a veces uno pues como que duda de que Dios está allí. No dice, pero ¿y por qué a mí me ha pasado? Pero pues ahí vamos en el camino. sí, 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 surge esa pregunta en nuestras mentes, ¿por qué a mí? Pero el cristiano, ¿qué hace con esa pregunta? Acude a Dios con esa pregunta. Y en las promesas de Dios no siempre encontramos una respuesta precisa al por qué, pero sí hallamos fuerza, hallamos la explicación que en todo Dios está obrando para el bien de los que le aman y eso nos hace más fuertes, ¿no? Entonces, igual que Pablo, en nuestra debilidad realmente ahí se manifiesta el poder de Dios en nosotros. Pero sí me gusta el comentario, esa es una observación buena. Esto es muy anti-teología de la prosperidad, ¿no? Ellos llamarían muy bendecido a una persona que esté satisfecho, rico, riéndose. ¿Y qué dice Jesús? Ay de ustedes. Ahora vamos a explorar un poco más. Una pregunta que me surgió a mí es, ¿qué quiere decir Jesús? ¿Está hablando en estos versículos de pobreza y riqueza terrenal o espiritual? Y a lo mejor nos ayuda para contestar esa pregunta mirar un pasaje paralelo a esto. Ustedes saben que hay semejanza, enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 5. Tiene ciertas diferencias y ciertas semejanzas,
Y eso puede ayudarnos a entender este texto. Vamos a buscar en Mateo 5 el sermón sobre el monte. Aquí tenemos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok. No está hablando de toda persona que no tiene nada de dinero es más bienaventurado. No, está hablando en un sentido espiritual. Aquí, pobre en espíritu significa reconocer que ante Dios no soy nada. O sea, por mis pecados, estoy en bancarrota con Dios. Bienaventurados ellos, porque de ellos serán el reino de los cielos, confiando en Jesús ya tenemos el tesoro espiritual. Um, Eso nos ayuda entonces, una forma de utilizar una parte de la Biblia paralela a nuestro texto para entender lo que está diciendo Jesús allí. Volvemos al texto. ¿Cuáles otras preguntas surgieron o observaciones primeras también? ¿Qué les llamó la atención? Si no tienen preguntas, ¿qué les llamó la atención? A mí la frase repetitiva de ay de ustedes, Mm, ay de ustedes, mm, y sobre todo cuando bienaventurados serán ustedes, cuando a por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, pero ay mm. de ustedes. Me parece mucho con la revelación de Jeremías, del Sí, 17. Sí. sí. Sí, yo creo que esa lectura nos ayuda a entender esto. Perdón, Jeremías dijo, bienaventurado el que confía en el Señor. Entonces, cuando leemos esto, sabemos que los que son bienaventurados son los que confían en el Señor. Y debemos recordar eso mientras interpretamos. Pero buena observación, Camilo. Tenemos 4 bienaventuranzas y luego 4 hay de ustedes y se coordinan muy bien. Entonces eso es algo que examinar también. ¿Alguien más? Isidro dice, me llamó la atención, versículo 26. Hay de ustedes cuando todos los alaben, porque lo mismo hacían con los falsos profetas. Entonces, la Biblia contiene verdades que van a enojar a la gente. Entonces, si todos te están alabando cuando estás compartiendo la palabra de Dios, tal vez no estás haciendo tu trabajo, no estás compartiendo esas verdades puras que la gente necesita escuchar. Ah, Pastor, una pregunta. sí. Ujú. En el capítulo 26, o sea, el versículo 26, ¿se puede hacer una paráfrasis con segunda carta de Corintios capítulo 10 y 11 que habla de los superapóstoles? Porque también Pablo habla ahí sobre sus debilidades, que los superapóstoles atacan esas debilidades. Por ejemplo, ahí está el mensaje de la prosperidad, que todo el mundo que está con Dios va a ser feliz, va a tener dinero, va a tener salud. Ujú, Y Pablo ujú. está defendiendo su apostolado y está defendiendo también cuando entregó a Jesús como su única novia y la fidelidad ante Dios. También habla ahí que esté conmigo, lo de Salmo y lo de Jeremías. No sé. Sí, sí, hay una conexión ahí, ¿verdad? Los superapóstoles se alababan a sí mismos, traían cartas de recomendación, estaban muy preocupados sobre su reputación y Pablo no, su mayor preocupación era el evangelio, compartirlo y las almas que estaban bajo su cuidado. Entonces, veo que Julio Ascarrunz levantó la mano. Buenas noches y bienvenido, hermano. Por favor. Buenas noches, profesor Abraham. Buenas noches, hermanos que están presentes. Yo quería comentar sobre este versículo 22, que en Ujú. la versión eh, contemporánea dice, bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. En mi versión dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y esto está sucediendo en la actualidad. Cristiano bueno, siempre hubo, ¿no? Cuando yo comencé a ser cristiano había también esta segregación, pero ahora ya es mundial, ¿no?
Antes solo los católicos segregaban a los cristianos, pero ahora ya especialmente los lobbies, esos se están segregando bastante. Y mucha gente pues se desanima con esto. Ser cristiano, una persona decía, ser cristiano no es como dicen, ¿no? Con Cristo en la familia un hogar feliz. No, más bien es mucho sufrimiento, decía. Pero otra persona decía, pero tiene que ser así. Qué terrible si hasta el diablo te apoya, ¿no? Entonces, realmente aquí Jesucristo nos está diciendo que, y lo dice en Timoteo, dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente, padecerá. O sea, y en Pedro 4 dice, pues que nos armemos del mismo pensamiento que hubo en Cristo de padecer. Entonces aquí nos está hablando más que de gozos, alegrías, desde nuestra perspectiva, ¿no? Yo puedo decir sinceramente, para mí ser cristiano es una vida de alegría a pesar de las cosas amargas que hay, o digamos, no a pesar, ¿no? Sino que cambiando de perspectiva, esto podríamos decir que es una paradoja. Jesús nos dice que nos gocemos y nos alegremos cuando estamos sufriendo, y pues, y los apóstoles dicen que cuando los azotaron, se alegraron de haber sido tomados en cuenta. De ahí que Sí. un predicador decía, al principio, ay, me toca sufrir. Después dice, he tenido el privilegio de sufrir cuando hemos madurado. Pareciera que Jesús nos está llamando a un sufrimiento y de verdad, parte de la vida cristiana va a demandar en algún momento de nuestra vida que nos desprecien como habían despreciado estas personas a los profetas. Pero Ujú. mucha gente se mete en líos por sí misma, ¿no? Porque su cristianismo es tóxico y dicen, Ujú. tengo persecución. Entonces creo que aquí tendríamos que también dejar claro eso, ¿no? En realidad se van a Sí. pelear con todo el mundo y dicen, yo recuerdo un líder eclesiástico de los evangélicos, fue metido a la cárcel por haber hecho cosas corruptas porque era notario, ¿no? Entonces los notarios a veces hacen cosas. Y él le atribuyó a Cristo ese sufrimiento, ¿no? Y era Mm. difícil hacerle cambiar de pensamiento que era por su delito. Pablo Sí. claramente dice, y acá está, por causa del Hijo del Hombre. ¿No? Y Pablo Ujú. dice, padecer como cristiano, porque de verdad, Sí. como seres humanos, también pues padecemos, ¿no? No es la vida, no es justa. Entonces, una cosa final es, ser cristiano trae sufrimiento. No ser cristiano trae sufrimiento. Elige tu sufrimiento. Creo que Jesús nos dice, este sufrimiento es bienaventurado. Ahí. Gracias. Sí, sí, gracias por terminar con eso. Ahí está la paradoja, ¿verdad? La mayoría dirían, ah, si estás sufriendo persecuciones, es una maldición. Jesús dice, no, bienaventurados son, porque así trataron a los profetas que fueron antes de ustedes y dónde están esos profetas ahora. Están en el cielo, gozando de la vida eterna. Así que podemos gozar nosotros en esas aflicciones que padecemos por causa de Cristo también. Muy bien, Javier, ¿alguna pregunta o observación que tenía? Y luego creo que vamos a continuar también con el estudio. Más va a salir con las preguntas de la Sí, señor. 4C. Sí, Javier. Eh, qué pena. En el último, en el 26, que hay de ustedes cuando los alaben, por lo mismo, porque lo mismo hacían los falsos profetas a los antepasados. De pronto aplica esto a imágenes que uno ve, ¿no? De pronto cuando hay esos congresos o eventos multitudinarios donde pues siente uno, ¿no? En la expresión que a veces quitan a Jesús como del escenario y más se hablan, digamos, del predicador o del pastor que inclusive del mismo Jesús, que es el centro del Evangelio. No sé si de pronto aplica ahí, porque incluso cuando escucho convocatorias se habla más del que viene que incluso el mensaje que se va a dar. Ujú. Entonces la gente a veces corre, es por X persona, entonces no sé si de pronto aplique allí. Sí, yo creo que no es malo en sí alabar a otra persona, ni ser alabado por otra persona. O sea, si alguien después de terminar mi clase dice, profesor, eso fue una excelente enseñanza, muchas gracias. Voy a decir gracias, gracias y toda la gloria a Dios, ¿verdad?
Entonces, no hay pecado en eso, está bien eso. Yo creo que el contexto nos ayuda a entender aquí. Am, Hacían eso con los falsos profetas, alababan a los falsos profetas. ¿Por qué? Estaban compartiendo mensajes que a la gente le gustaba escuchar, pero no la verdad que necesitaban escuchar. Entonces, si alguien es alabado por razones pecaminosas, no. Y sí, en algunas iglesias estoy de acuerdo, el enfoque es demasiado en la persona cuando debe de estar en Cristo. Y se podría incluir eso bajo esta parte. Ok, vamos a escuchar de Camilo y Arturo y luego continuamos con las preguntas de la 4C. Pastor, lo que dijo el pastor Julio en su interpelación, sí, pero también creo que en el 23 resuelve el problema. O sea, nosotros vamos a sufrir, en todo caso, vamos a tener una muerte eterna, si no, no esto, pero también tenemos salvación. Y en el 23 dice eso, llénense de gozo porque grande será el galardón que recibirán en los cielos. Sí, eso me hicieron los profetas del antepasado de esta gente. Nos da un consuelo y nos da una alegría y nos da un mensaje de amor puro, de que si van a sufrir acá, es por consecuencia del pecado, por muchas cosas, pero están en gracia de Dios, ¿sí? Van a ser felices. Entonces, Sí, eso es todo lo que dice en el 23. sí, sí, el Evangelio Cristo es el que trae esta bienaventuranza a situaciones que el mundo no considera muy bienaventuradas. Sí, Cristo es la clave ahí. Arturo, por favor. Sí, pastor, estaba yo viendo el 21, en el que dice, bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados, y bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. ¿Tiene alguna relación, pastor, con lo que vivió Job? O sea, ahorita que estaba yo leyendo este pasaje que estamos comentando, el estudio de la palabra, me vino a la mente todo lo que Job vivió. ¿Está alguna vez, de alguna forma relacionado, pastor? Ese es mi comentario y mi pregunta. Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la pregunta más o menos es, ¿a qué se refiere eso? Hambre y los que lloran. O sea, hambre para qué, llorar por qué. Yo creo que Mateo 5 nos ayuda a esclarecer esto otra vez. Ahí Jesús dice hambre para justicia. O sea, hambre para la salvación, hambre para estar bien con Dios y que el mundo esté bien con Dios también. Eso es más la referencia allí. El llorar no especifica ni aquí ni en Mateo capítulo 5. Podemos pensar en muchas situaciones cuando el cristiano llora en una forma que es agradable a Dios, ¿no? Lloramos sobre nuestros pecados y nos vamos a reír después. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona por Cristo. Eso trae una sonrisa a nuestras caras. Lloramos la muerte de un ser querido, pero vamos a reírnos, porque en la resurrección, en el día final, ahí disfrutaremos de vida eterna con Cristo. A final de cuentas, todas nuestras lágrimas van a terminar. Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos en el cielo. Entonces, en ese sentido, podría aplicarse a la situación de Job. Él estaba llorando mucho sus sufrimientos. En el caso de Job, Dios le devolvió lo doble al final de su vida. No tenemos promesas que Dios nos va a dar eso en esta vida, pero sí, Job está en el cielo ahora. Y nosotros también vamos a estar en el cielo, así que Él está riéndose. A pesar de todo el sufrimiento que tuvo en esta vida, ahora está en la gloria eterna. Ujú. Sí, gracias. Vamos a algunas de las observaciones que yo hice aquí. Yo apunté un detalle. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, había una gran multitud, poder estaba emanando de Cristo, sanando a todos. Eso es algo que me llamó la atención también. No hay otro caso así en los evangelios, ¿verdad? Cuando Cristo está caminando, poder está saliendo de él, sanando a todos, todos están acercándose a él. Pero luego mira a sus discípulos.
dirige la palabra específicamente a ellos. Yo vi eso como un detalle importante. ¿Por qué nos dijo Lucas eso? Porque solamente Jesús habla especialmente a los discípulos. Bueno, eso es algo que podemos explorar mientras seguimos estudiando el texto, pero yo creo que la respuesta tal vez se halla en el contexto aquí. Él acaba de llamarles apóstoles, está llamándoles a un ministerio. Y tal vez con ver poder saliendo de Jesús, multitudes siguiéndole, tienen una idea de la vida cristiana que no es correcta, del ministerio cristiano que no es correcto. Y tal vez por eso Jesús empieza a dar esta enseñanza a los discípulos. ¿Cómo es la vida bienaventurada? Bueno, ok, también mi observación era todo parece al revés. O sea, ¿quién en este mundo llamaría bienaventurado a los pobres, los hambrientos, los que lloran, los perseguidos? Nada. Nadie te diría eso. Y al contrario, ¿quién diría ay de los ricos, ay de los satisfechos, ay de los que... Todo parece al revés. Y eso es algo importante que notar sobre el texto. ¿Por qué nos parece al revés? Tal vez porque nosotros estamos al revés. Y no siempre tenemos las mismas prioridades, los mismos valores que Jesús tenía y tiene para nuestras vidas. Podría haber ahí el problema o el pecado en nuestro texto. Bien, entonces, no vamos a contestar todas las preguntas del considerar juntos. Sí vamos a pasar más tiempo enfocándonos en las preguntas de consolidar, porque ahí sacamos lo principal para el sermón y vamos a sacar unas conclusiones ahí. Pero yo puedo compartir con ustedes algunas notas de mi estudio de este texto. Bajo las personas yo incluí a Lucas, el autor del libro. Era un médico, colaborador de Pablo en su ministerio. Algunos piensan que tal vez era gentil, pero no se sabe. Lo que sí sabemos es que parece que su evangelio incluye más interacciones de Jesús con gentiles que otros evangelios. Entonces, tal vez su audiencia inicial era más enfocado en compartir el evangelio con los gentiles. Bueno, tenemos los 12 apóstoles que fueron recién llamados como apóstoles justo antes de este texto. La multitud, Lucas nos dice que eran gente de Judea, Jerusalén y gentiles de la costa, de Tiro y Sidón. Esas ciudades no eran parte de Israel, entonces están llegando extranjeros buscando a Jesús aquí. Es bueno considerar, y ya hemos hablado un poco de esto, pero ¿quiénes son los pobres en espíritu, los hambrientos de justicia, los que lloran? Son bienaventurados, entonces son creyentes en estas situaciones, ¿no? Y también los que son mencionados en los ayes. Si interpretamos esto como espiritualmente, pobres en espíritu, uno reconoce su pecado, hambrientos de justicia. Entonces, un rico no es necesariamente un rico con mucho dinero, que podría ser eso también si no confía en Cristo, está enfocado completamente en riquezas terrenales, pero podría ser uno que se cree rico espiritualmente. Piensen en los fariseos, ¿verdad? Se creían los más justos, no necesitaban perdón de Dios. Y bueno, los que son así hoy en día también hay de ellos, ¿verdad? No reconocen su pecado, así que no se dan cuenta que necesitan a Jesús y van a terminar hambrientos para siempre. Ok, los profetas y profetas falsos fueron mencionados, los antepasados, los israelitas en el pasado, que yo me puse en el lugar de ellos en la historia y dos cosas me asombraron mucho cuando estaba viviendo la historia con ellos. La escena de Jesús caminando en la multitud y poder saliendo de él, sanando a todos. Eso es algo impresionante.
También me asombraron las palabras de Jesús. Los pobres, hambrientos, tristes, perseguidos son bendecidos, bienaventurados. Sí, dice Jesús. Ok, un objeto importante, un concepto abstracto importante aquí es el reino de Dios. De los tales es el reino de Dios. El reino de Dios es normalmente cuando lo encontramos en la Biblia no se refiere a un lugar, sino refiere a una actividad. Es la actividad salvadora de Dios en el mundo. Entonces está diciendo Jesús, bienaventurados los pobres, porque Dios está actuando para salvarles en sus corazones, también en el mundo. Eso es, básicamente es decir, porque van a ser salvos, pero es otra forma de decir, ¿ok? ¿Dónde ocurrió la historia? Estamos en Galilea, pero viene gente de Judea, Jerusalén, Tiro y Sidón, que están en la costa del mar Mediterráneo. Jesús estaba en un monte con los discípulos solos, orando y luego llamándoles como apóstoles. Luego baja a un llano donde recibía a las multitudes. ¿Cuándo ocurrió la historia? Esto parece ser temprano en el ministerio de Jesús. Entonces, ¿qué sucedió antes y después? Pues antes de esto, Jesús comenzó su ministerio con su bautismo en Lucas 3. Lucas 4, tenemos él volviendo a Nazaret, predicando, siendo rechazado ahí. Y luego empieza un ministerio en Galilea, donde está viajando de pueblo a pueblo, a veces visitando las sinagogas, haciendo milagros, enseñando a la gente. Y después sigue enseñando después de nuestra lectura en un mensaje muy semejante al sermón en el monte. Entonces, hay algunas diferencias que podría ser el caso que él dio esta misma enseñanza en dos ocasiones diferentes y por eso hay unos cambios entre los dos. ¿Cuál es el problema en este texto? Yo encontré dos. Ustedes pueden encontrar más tal vez cuando estudian más. La gente traía muchos problemas a Jesús. Pero también otro problema podría ser para los discípulos o para las multitudes, malentender el propósito del ministerio de Cristo. Viendo su popularidad, todos los milagros, su poder, los discípulos podrían pensar, esto va a ser éxito tras éxito tras éxito hasta que todo problema se va. Y la multitud podría pensar que estos milagros son lo mejor que podemos sacar de Jesús, en vez de perdón y salvación, que necesitaban mucho más. Entonces, posibles problemas y la solución para esos segundos problemas que mencioné. Jesús, yo creo que con estas bienaventuranzas y ayes, está tratando de cambiar posibles malas actitudes en los discípulos y en las multitudes sobre en qué consiste realmente la bienaventuranza. ¿Consiste en sanidad de enfermos y milagros y poder y éxito? Jesús dice, no consiste en eso. Consiste más bien en una vida de arrepentimiento y fe en Cristo. Ok. Ahora sí, vamos a estudiar y ustedes pueden participar en esta sección un poco más. El paso 4 es, vamos a utilizar las preguntas de consolidar para identificar ley específica, o sea, qué pecado me enseña a confesar esta historia, el evangelio específico, donde hallo las buenas nuevas en este texto y cómo me señalan a Cristo y su obra redentora por mí. Luego también vamos a encontrar el objetivo del texto. ¿Qué cambio de vida o corazón quiere Dios obrar en mí y en mis oyentes con este texto? Y vamos a encontrar un posible tema del sermón. Pero antes de continuar con esta sección, Camilo ha estado esperando con mucha paciencia. Camilo, por favor, ¿tenía pregunta? Perdón, ¿puede activar su micrófono? Qué pena, pastor.
En alguna oportunidad nosotros hicimos el estudio bíblico de esto. Y también tuvimos la pregunta que por qué Jesús miraba a sus discípulos. Y en las preguntas que hicimos y lo que estudiamos fue que también Jesús, como uno mira el contexto del texto, venía a poner sus 12 apóstoles. Era como si los estuviera en esta parte, preparándolos para su apostolado. Eso fue lo que vimos en este texto. O sea, preparándolos, por ejemplo, en la parte de decir que van a recibir persecuciones, que sabía que él vino para, o sea, él es un doctor, su evangelio no vino para los sanos, sino para los enfermos. Y nosotros involucramos en esa parte el estudio. Y ahí fue cuando cambiamos el objetivo del texto, en el sentido de que mismo Dios nos prepara en el Evangelio y en la ley para nuestro apostolado. No sé si, si lo tomamos bien o mal, no sé, pero eso es lo que quería decir, pastor. Sí, yo creo que, bueno, todo lo que sucede entre Jesús y los discípulos en un sentido es una preparación para su ministerio futuro, pero también hay cosas que tienen aplicación más amplia. Y yo creo que esta sección es una de ellas. O sea, ¿necesitaban los discípulos saber esto para su ministerio? Sí, pero también necesitaban saberlo para su vida cristiana. Y la multitud, aunque Jesús no dirigió la palabra específicamente a ellos, necesitaban escucharlo también, porque a lo mejor esos que estaban recibiendo los milagros estaban por irse pensando, tenía hambre, pero ahora estoy satisfecho, Jesús me sanó. Y luego escuchan, ay, de los que son satisfechos ahora. Y, a lo mejor este hombre tiene más que ofrecerme, ¿verdad? Entonces, sí, sí, yo creo que hay aplicación más amplia y por eso no mantendría el enfoque simplemente en el ministerio. Podría aplicarse esto a toda la vida cristiana también. Ujú. Sí, gracias. Manuel levantó su mano. Manuel, por favor. Sí, buenas noches, Abraham. Bendiciones a todos. Espero que estén bien. Igualmente, No, hermano. tenías una preguntita. La reunión Ujú. hace mucho que empezó. Hace una hora, sí, sí. ¿Me equivoqué en el horario para República Dominicana, hermano? Ay, sí, por eso pido una disculpa. Mira, si algo yo siempre le pido a Dios es que me ayude a ser puntual. Eso lo he aprendido de los gringos. Los americanos son extremadamente puntuales y yo he tratado de emular eso. Aquí, incluso volví, y disculpa la pregunta, volví atrás y digo yo, pero yo vi las 9 p.m. hora de la República Dominicana. Y como aquí yo entré, digo yo, pero dice que la reunión ya está en curso y aquí todavía faltan 4 minutos para las 9, entonces pido una disculpa No, porque sí. Voy a volver a revisar eso. A lo mejor lo tenía mal yo en el horario que sí, publiqué. Perdón, perdón. parece que era las 8 horas de la República Dominicana, 8 p.m. Sí, creo que sí. La República Dominicana y Quizás Bolivia están en el mismo horario en esta época, sí. Ujú. a las 9, entonces ya aquí van a ser las 9. Incluso estaba en una llamada con alguien y dijo, mire, tengo que dejarlo porque tengo que entrar a un estudio, a una reunión que tengo. Pero bueno, Dios sabe. Ok, sí, sí, disculpe, pero qué bueno que está aquí. Estamos apenas entrando en lo principal para el sermón, ley específica, evangelio específico, el objetivo del texto Sí, y también un posible tema para el sermón. Entonces, vamos a muy comenzar, amigos, y voy a poner esto lado a lado otra vez. Vamos a comenzar. Yo creo que es recomendable comenzar con la pregunta número 2. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Y yo no quiero mostrar mi respuesta, así que voy ahí. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué piensan? Mirando el texto otra vez. Sí, Manuel, por favor. Sí, Abraham, estamos estudiando el texto que viene para este domingo que viene, Lucas 6. Así es, Lucas capítulo 6. Ujú. Bueno,
uno mismo mira, yo mismo mirando quizás de manera rápida, así por encimita, como decimos aquí, ¿Mm? eh, puede de que no nos muestre cómo nosotros creemos que lo más importante son las riquezas, muchos se enfocan en las riquezas, en lo que tienen, en su fama, ¿verdad que sí? Entonces, también miramos el texto que muestra que muchos iban por milagros, sanidades, querían tocar a Jesús, pero había algo más importante aún, mucho más importante y más sublime que, que Jesús quería darle y tenía que darle. Entonces, quizás también muchas veces miramos esto, cuántas veces creemos que lo más importante es acercarnos a Dios para que Dios nos ayude a tener dinero, a tener riquezas, popularidad, fama, y el mismo texto dice, ya tienen su recompensa. Esa es su recompensa, pero no hay un Dios salvador, no hay una confianza obrada y creada por el Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces, podría, podría ayudarnos eso. Sí, yo noté eso también y creo que esta palabra ahora están satisfechos. Y se contrasta aquí con Abraham. O sea, hay un contraste entre los que se están enfocando en ahora y los que están pensando en la eternidad, ¿no? A mí a veces tenemos que confesar nosotros que nos enfocamos en lo temporal, en lo terrenal, más que no, valoramos eso más que lo espiritual. Y sí, eso Así es. sería un pecado que podemos confesar a base de eso. Excelente. Ok, Camilo levantó su mano. Sí, pastor, uno, el de que ahora somos ricos porque ya hemos recibido consuelo. Yo me acuerdo un video del pastor Andrés Schroeder que hablaba del vaquero borracho, que Ujú, estamos en una línea muy delgadita y que nosotros los cristianos pensamos porque conocemos en la reconciliación con Dios y el mensaje de Dios, tenemos derecho a pecar y nos mm. ponemos cómodos al pecado. Y es una línea que, como la gente 07 en las películas, tiene un carnet que tiene derecho a matar, pues nosotros los cristianos pensamos que tenemos un carnet que decimos que tenemos derecho a pecar. Y nos acostumbramos más al pecado que el mismo pecador. Mm. Que el Sí, mismo, yo creo que esa actitud no se llamaría bienaventurada, ¿verdad? Eso no es tener hambre para justicia. Eso sería pensar, yo no quiero buscar justicia en mi vida. Voy a volver al pecar. Sí, se puede tomar de esa palabra, tal vez. Ok. Gracias. ¿Alguien más puede encontrar en las palabras del texto aquí algún pecado que identificamos? Sí, Arturo. Y yo creo que un pecado también que cometemos es que cuando pedimos a Dios queremos que nos conteste rápido, ¿no? O sea, queremos que esté a nuestro servicio, ¿no? Que sea alguien que le pedimos algo e inmediatamente nos atienda, ¿no? Y yo creo que no es así. Aquí estaba yo viendo el pasaje en el que dice, cuando llegue ese día, alégrense, llénense de gozo. Para mí viene la idea de que, espérense, o sea, ya llegará el momento en el que ustedes serán atendidos, ¿no? O sea, y creo que ese es un pecado que de la desesperación o de la inquietud de que queremos que sea Dios nuestro servidor y ese es creo que un pecado que desafortunadamente inconscientemente cometemos, ¿no? Sí, sí. Y eso lo hallamos en la otra lectura de 2 de Corintios 12, ¿verdad? 3 veces rogó Pablo y al final de cuentas la respuesta de Dios era no, pero bástate mi gracia. O sea, sí te voy a dar mi gracia para fortalecerte en esa debilidad. Y sí, a lo mejor en este texto, cuando nosotros vemos estas promesas de Jesús, ustedes que ahora lloran, van a reír. A veces buscamos un fin a las lágrimas en nuestro horario y no en el horario de Dios. Posiblemente Dios quiere que las lágrimas permanezcan por un tiempo para que sigamos buscándole a Él y sus promesas. Pero tarde o temprano, en el momento que Dios decida, sí,
van a terminar las lágrimas. Y aún mientras lloramos, tenemos alegría en nuestros corazones porque tenemos todavía la salvación eterna y el perdón de los pecados, toda otra bendición que Cristo nos ha ganado. ¿Sí? Ok, bueno, Camilo. Sí, hay un verbo que es hacían lo mismo. Es una, ahí eh, donde nos muestra el pecado. Hacían lo mismo. ¿Dónde ve esa palabra? Perdón. Porque así lo mismo hacían con los falsos profetas, los antepasados de esta gente. ¿Y Hacían qué pecado identifica ahí que debemos confesar? el tercer mandamiento, que no, las escrituras las retuercen, no cree realmente lo que dicen las escrituras. Ok, ok. Sí, entonces, sí, nosotros a veces no decimos todo lo que la Biblia dice a alguien porque queremos ser alabados por esa persona. Podría ser un pecado que confesar a base de esta historia. Yo les voy a mostrar el que yo identifiqué. Básicamente, yo base mi ley específica en una reacción interna que tenemos a esto, que no nos parece estar correcto que los pobres, los que lloran, los perseguidos son los bendecidos, los bienaventurados. Entonces, hay una confusión en nuestra mente sobre eso. Así que yo puse, a veces creo que la bienaventuranza consiste en una vida próspera y exitoso, valorando eso más que Jesús y las bendiciones espirituales que tengo en él. Eso es lo que puse para mi ley específica. El problema está en mi corazón. Yo tengo una actitud equivocada en cuanto a esto. Yo no confío completamente en Dios cuando Él dice bienaventurados los que lloran. Yo más bien prefiero estar satisfecho en un sentido físico, pero también espiritual, y considero eso la bienaventuranza. Am, Muy bien, vamos a pasar. ¿En dónde vemos el amor de Dios? ¿En qué versos y palabras vemos el amor de Dios en esta historia? Sí, Camilo. En el 23, cuando llegue ese día, alégrese y llénense de Mm, gozo, porque grande será el galardón que les serán en los cielos. Excelente, tenemos la vida eterna. No solamente va a decir Dios a nosotros cuando nos permite entrar en el cielo, no va a decir, ok, pues supongo que puedo dejarte entrar. Nos va a dar un galardón en ese día. Así de completo y perfecto la obra de Cristo en salvarnos, que Dios mismo nos va a alabar y honrar Pues, en ese día, porque Cristo nos ha hecho tan santos y perfectos con Dios que no hay nada de qué culparnos. ¿Sí? solo una pregunta, es que me perdí en su ley específica de corazón, Ujú. porque yo entendía que cuando usted hablaba de la ley específica de corazón, tocaba ponerle uno de los 10 mandamientos que íbamos a trabajar. Ahí en cuál tú trabajarías, en el primero, de no amar a Dios sobre todas las cosas, o el de el noveno o el décimo, desear o codiciar lo que no entendía ahí ese pedazo. Sí, sí, si uno quiere, puede identificar el mismo mandamiento que se está rompiendo, no hay ningún problema con eso. Con yo creo que es obvio que el pecado es contra el primer mandamiento, ¿verdad? Tengo un ídolo. En vez de valorar Jesús y las bendiciones espirituales que yo tengo en él sobre todas las cosas, estoy a veces valorando más bien mi condición terrenal y mi confort terrenal más que eso. Entonces sería una idolatría, un pecado contra el primer mandamiento. Ujú.
también se podría decir que es no confiar plenamente en Dios, porque en vez de creer Jesús cuando Él dice esto, bienaventurado eres cuando eres perseguido. Yo no siempre me regocijo en persecuciones. ¿Por qué? No confío que lo que Jesús dice es cierto. Otro pecado contra el primer mandamiento. Ujú. Bien, volviendo entonces a las buenas nuevas, ¿alguien más quiere compartir dónde en estos versículos hallamos las buenas nuevas? Y recuerden, en sus sermones siempre vamos a conectar estas buenas nuevas a la obra de Cristo. O sea, si van a compartir, ustedes van a recibir un galardón en el cielo. No les dejen pensar que es porque han sido buenas personas. No, es por Cristo y lo que Él ha hecho en nuestro lugar, su vida perfecta, su muerte en la cruz. ¿Dónde más hallamos esas buenas noticias en este texto? Sí, Camilo. Ujú. En el 20. Sí, el 20. El reino de Dios les pertenece. Creo que encontramos las buenas noticias en cada una de estas bienaventuranzas. No, somos nosotros, pobres pecadores. No tenemos nada que ofrecer a Dios en cambio para nuestras. Pero, ¿por qué no somos maldecidos? Por causa de Cristo. Él vino, Él cumplió la ley en nuestro lugar, murió en la cruz con la deuda de nuestros pecados, ahora la riqueza del perdón que Él ganó por nosotros es nuestro por medio del reino de Dios en nuestros corazones. Sí, buenas nuevas allá también. ¿Qué tal estas otras bienaventuranzas? Serán saciados. Cuando nosotros tenemos hambre para crecer en nuestra fe, en nuestra vida de santificación, acudimos a la palabra y Dios nos sacia por completo. Nos llena de su Espíritu Santo, a quien nos da el poder de crecer. Porque reirán. Dios en nuestras tristezas tenemos el gozo de la salvación y la presencia de Dios en nuestras vidas, pero también tenemos esa gran promesa de Cristo que Él volverá. En ese último día nos dará un hogar eterno donde Dios mismo va a enjugar, secar toda lágrima de nuestros ojos. Entonces, todo eso en Cristo Jesús y por causa de lo que Él hizo por nosotros. Yo puse lo siguiente: Jesús ganó bienaventuranza verdadera y eterna para mí. Riqueza espiritual, satisfacción, gozo, galardón, todo eso que viene en esas 4 bienaventuranzas y me la regala mediante la fe. Entonces es la buena noticia que yo identifiqué en este texto. ¿Por qué somos bienaventurados? Por causa de Cristo y por medio de la fe en Él. En toda situación somos bienaventurados. Ahora, la siguiente pregunta: ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Estamos ahora hablando del objetivo del sermón. O sea, ¿qué objetivo quiere Dios lograr en nuestro corazón por medio de este texto? ¿Qué quiso Jesús lograr en sus discípulos corazones con este texto? ¿Qué cambio de corazón, de vida? ¿Qué piensan? Pastor, yo creo que Sí, algo Arturo. que Dios creo que lo Dios quiere en sus discípulos y en nosotros es que tengamos paciencia, paciencia para entender lo que Él nos está diciendo y escudriñarlo y aplicarlo en nuestra vida, porque muchas veces somos tan desesperados que por lo mismo no entendemos lo que la palabra nos dice y eso nos lleva a aplicarla mal. Entonces, creo que es ahorita con lo que estamos estudiando, para mí es tener paciencia, ¿no? Escuchar, tratar de entender y llevarlo a las personas que nos rodean, ¿no? Yo creo que eso sería para mí lo que yo estoy obteniendo de esto que estamos estudiando.
¿Dónde mira usted paciencia en el texto? ¿Dónde hay ese concepto allí? Arturo, perdón, en el texto, donde... Sí, yo creo que en varias partes del texto, porque dice, bienaventurados los pobres, porque el reino de Dios les pertenece, porque serán saciados, porque reirán. Es decir, calma, tranquilo, ¿no? Tengan paciencia, porque van a lograr, se va a lograr algo maravilloso en sus vidas, ¿no? Y ahí dice, bien, los que lloran porque reirán, o sea, y los que serán saciados. Para mí eso es el hecho de tener paciencia, ¿no? O sea, tienen hambre, espérense, van a ser saciados. Lloran, esperen, van a reír, ¿no? Los pobres, será el reino de Dios. Es decir, todo lleva un proceso, ¿no? No puede ser de la noche a la mañana las cosas, ¿no? Y a veces somos tan inquietos y tan, estresantes que queremos que todo se haga de manera inmediata, ¿no? Entonces yo creo que para mí ahí es la paciencia la que en un momento dado se refleja, pastor, en mi punto de vista. Yo sí, a lo mejor hay unas aplicaciones sobre la paciencia que uno puede hacer, especialmente de esta parte de los que ahora lloran porque reirán. A veces tenemos que esperar el tiempo de Dios para eso. Pero algunos de estos son en tiempo presente, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta de su pobreza espiritual, pero confía en Cristo, Él ya tiene el reino de Dios. O sea, es nuestro. Dios está reinando en nuestro corazón y para salvarnos. Y eso es tiempo presente, no futuro. Eso no requiere paciencia, ¿verdad? Y igual, el hambre espiritual que se describe aquí, yo creo que uno no tiene que esperar normalmente mucho tiempo, porque cuando tenemos hambre para perdón, vamos a Dios, lo pedimos y instantáneamente lo recibimos, ¿no? Cuando tenemos hambre para crecer en nuestra fe, vamos a la palabra, lo leemos y Dios está creciendo nuestra fe. Am, pero sí, esa obra también a veces tarda más tiempo que nosotros quisiéramos ya ser 100% fuertes en nuestra fe mañana y no, Dios tiene tiempo que necesita para obrar. Así que yo veo una aplicación allí. Tal vez no sea el objetivo principal del texto, pero puede ser una aplicación. A ver, Juan levantó su mano. Bueno, lo que entiendo del texto, ¿no? Yo creo que Dios nos está dando a entender aquí, o Jesucristo nos está dando a entender aquí, que pues podemos sufrir aquí en la tierra, podemos llorar, podemos padecer hambre, podemos, muchas cosas malas, ¿no? Pero si tenemos fe en Jesucristo, pues vale la pena, ¿no? Porque aquí vamos a sufrir, vamos a llorar 70, 80, 90, 100 años, pero lo que viene, pues es una bienaventuranza, es la vida eterna, que vamos a estar con Dios. Ahí es donde nos vamos a gozar, vamos a estar felices con Él. Bueno, para mí ese es el objetivo. No sé si esté yo bien. Yo creo que sí, eso podría ser un buen objetivo para este texto, Juan. Recuerden que yo creo que si interpretamos estas cosas, pobreza, también hambre, probablemente no está hablando de pobreza física ni hambre física allí, probablemente es pobreza en espíritu, como dice en Mateo 5, hambre de justicia, como dice en Mateo 5. Pero sí, yo creo que un buen objetivo tiene que ver con recordar sea lo que sea, que en nuestra condición actual, que por medio de la fe en Cristo tenemos gozo ahora y tendremos para siempre en la eternidad también. Sí, sí. O sea, en vez de enfocarnos en lo terrenal y buscando mejorar eso, a encontrar gozo en las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Muy bien, Camilo levantó su mano, también Manuel. Camilo primero y luego Manuel. Sí, pastor, confianza, Okay. resiliencia, la confianza ¿Confianza de que en qué? en Cristo Jesús, en ser fiel, confianza en Él que ganó, o sea, ganó y fue victorioso ante la muerte, fue Okay. victorioso ante el mal, que somos doble justificados en vida como hombre y como Dios, en el sentido de que eh, debemos tener
plena confianza en todo lo que nos pase, por eso el nombre del título, nuestras bendiciones son maldiciones, nuestras maldiciones son bendiciones. Todo lo que nos pasa tenemos que tomarlo como una bendición. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en Jesús, que somos dignos ante Dios y somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. No importa lo que vivamos aquí, suframos, lloremos, seamos traicionados por el hombre, pero tenemos algo, un consuelo. Somos victoriosos por Jesucristo. Y pase lo que pase, debemos ser resilientes y fortalecidos en la fe hasta llegar a la iglesia triunfante. Sé que es difícil, pero tenemos esa confianza en Dios por medio de Jesucristo. Ahí Sí, sería lo que... yo para- creo que para hacerlo un poco más específico al texto, ¿verdad? ¿En qué específicamente nos está llamando a confiar Jesús aquí? Está llamándonos a confiar en su idea de lo que es la vida bienaventurada, ¿no? la vida del Am, cristiano, de que sí, confiemos, porque vamos a ver, ahí dice, por causa del Hijo del Hombre, por causa de Jesús, la gente nos va a odiar, la gente nos va a segregar, nos va a vituperar, nos va a sí, despreciar como si dijéramos algo malo. Y en eso, cuando llegue ese día, tenemos que alegrarnos que de esas debilidades, es como decía Pablo, Pablo ante los Corintios, yo fui azotado, fui secuestrado, fui botado por una ventana, todo lo que he sufrido por llevar la palabra del Señor. Y esa debilidad lo engrandecía ante Dios. ¿Sí? Y eso nos engrandece ante el Señor, como llevar nuestra cruz. ¿Sí? Llevar nuestra cruz es saber cómo vida de sí. cristiano. Vamos a tener eso. Yo creo que sí, siempre cuando buscamos un objetivo queremos hacerlo muy específico al texto y ahí al final se acercó más a un objetivo. O sea, confianza en Cristo podría ser el objetivo de la Biblia entera, ¿no? Dios quiere jurar confianza en Cristo en nuestros corazones, pero confianza específicamente que en Cristo somos bienaventurados, sea lo que sea la situación de nuestra circunstancia terrenal. Eso sería muy específico a este texto y me gusta ese objetivo, sí. A ver, Manuel y luego César, muy buena participación. Sí, gracias. Yo mirando un poco el análisis, ¿verdad? Todo lo que han hecho, excelente. Y también miramos que Jesús quiere mostrarle a sus discípulos y encontramos aplicación para nosotros, donde Él quiere enseñarle cuáles son los verdaderamente dichosos y quiénes son los verdaderamente bienaventurados. ¿Cuáles son estos? Y hace el contraste, ¿verdad que sí? Muestra cómo los que confían en la carne, en sus propias obras, en sus fuerzas, ¿verdad que sí? Como lamentablemente son saciados, pero saciados en el instante, terrenalmente, saciados en lo que ellos desean en su carne. Mm, Jesús quiere mostrarle a sus discípulos cuáles son realmente los bienaventurados, los que tienen hambre y mm, sed de justicia, los que lloran, ¿verdad que sí? ¿Por qué? mm, Porque el mismo Cristo se ha encargado de suplir todo lo que ellos necesitan y por eso, como bien decía el hermano, encontramos ese evangelio específico en el versículo 23, donde le decía que dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados y recibirán el galardón, no por las obras, sino mm, por la obra de Cristo puesta a nuestra cuenta. Entonces, ahí nos daremos cuenta que los que son verdaderamente dichosos son los que han recibido la verdadera fe que obra el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Así que es una buena sí, enseñanza. exactamente, muy de acuerdo a este. Cristo nos muestra quiénes son realmente bienaventurados. Yo creo que poniendo eso en términos de un objetivo, pido que Dios, por medio de este texto, me ayuda a reconocer y confiar que por medio de la fe en Cristo yo soy el bienaventurado, aun cuando paso por... porque sí, sí, otro pecado que podríamos identificar es muchas veces hasta creyentes envidiamos a los que en este mundo tienen riqueza y parecen satisfechos, se están riendo, todos les alaban, pensamos en los influencers en la tele y en redes sociales y tienen miles de seguidores y
Esa es la vida bienaventurada. Y Jesús dice, no, bienaventurados ustedes, los pobres en espíritu, porque de ustedes es el reino del cielo. Sí. Abraham, Bueno, hay, Manuel, un comentario más, perdón. y breve, y discúlpeme, Está bien. con lo que mencionas me recuerdo del Salmo 70 y creo que es Salmo 73 que dice, el Salmo de Asad, como dice, cómo tuve envidia de los pecadores, cómo ellos progresaban, cómo morían de muerte natural y cómo no le pasaba nada, o sea, terrenalmente. Cuando decías, hasta el creyente muchas veces puede tener envidia de cómo viven los que no le temen a Dios, los incrédulos, ¿verdad que sí? Y es buen punto, pero al final, cuando dice Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí cuál es el final de ellos. Entonces, muy bueno Así tu es. aplicación. Sí, muy de acuerdo. Excelente. Sí, a ver, César levantó su mano. ¿Quiere compartir un objetivo? ¿Qué pide usted que Dios obre en nuestros corazones? Perdón, por medio de este texto. Sí, buenas noches, hermanos. Pastor, pues yo me parece que yo aquí veo que Dios nos nos quiere llevar a que su iglesia y cada uno de sus hijos como que madure en la fe, es cierto, madure, que seamos, que dejemos de ser de pronto niños en la fe, que maduremos espiritualmente, que él lo lleva como a tocar fondo, ¿cierto? Y que en lo peor nos sintamos bien, o sea, como que a veces uno para que no siempre estemos pensando que Dios nos está bendiciendo es cuando estamos en bendición entre comillas, cuando no hay enfermedad, cuando no hay sufrimiento, sino que en el peor de los casos, ahí el Señor está actuando a favor de nosotros, lo lleva a ese punto para que como que maduremos, pues. Eso es lo que yo veo también ahí, pastor. No sé si estoy equivocado también. Oh, yo creo que sí, sí, el objetivo de madurarnos en nuestra fe de tal forma que nos demos cuenta que es la real bienaventuranza o que es la vida bienaventurada, porque muchas veces nos equivocamos con nuestro pensar en cuanto a eso. Ok, dos más, Camilo y Juan, y luego vamos a buscar una conclusión aquí. Voy a darles unas ideas mías también. Camilo, por favor. Pastor, qué pena molestarlo. Lo que pasa es que yo siempre antes de ser objetivo específico del texto, el evangelio específico, donde veo la obediencia activa de Cristo, la obediencia pasiva en este texto, las ves en las bienaventuranzas, eh, donde la ves o la vas a través de otro lado. Esa es mi pregunta en este Sí, texto. sí, la buena noticia. Muy buena pregunta. Yo creo que ya señalamos varias frases en donde hallamos la buena noticia de perdón, vida eterna y todo eso es por causa de Cristo. Donde hallamos específicamente en este texto referencias a su vida perfecta o su muerte en nuestro lugar. Creo que no hay ninguna referencia específica, pero hay ciertas partes que podemos utilizar para compartir eso. Y si vemos lo que Jesús dice en todo esto, está tratando de corregir un error, ¿verdad? Pero vemos que Cristo siempre entendía lo que era la verdadera bienaventuranza en su vida. ¿Qué hizo él? Buscó riquezas, buscó saciarse a sí mismo con sus milagros, buscó pura felicidad para sí mismo. No, no, él sufrió pobreza, sufrió persecución, sufrió. Él es el ejemplar en vivir todo esto, ¿no? Entonces ahí hallamos la vida perfecta de Cristo en nuestro lugar. En cuanto a conectar esto a la cruz, pues si nosotros somos pobres con pecados, ¿qué hizo Dios con esa pobreza? Lo cobró a Cristo. Él pagó nuestra deuda para ganarnos las riquezas del perdón, que ahora es nuestro. El reino de Dios nos pertenece. Igual,
conectando con la muerte de Jesús. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran. ¿Quién lloró más que Jesús en el huerto de Getsemaní? Y eso pensando en lo que él iba a sufrir el día después, y para nuestros pecados. Y bueno, obviamente terminó con resurrección. Él se vio después porque ganó la victoria por nosotros en la cruz. Ustedes pueden encontrar frases y partes de esto que pueden utilizar para conectarlo tanto a la vida perfecta de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz. Gracias por recordar de eso. Juan levantó su mano y luego vamos a continuar. Un comentario, pastor. Mire, por ejemplo, aquí en Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados. También encontramos en la Biblia donde dice, ¿por qué te preocupas? ¿Qué has de comer mañana? Mira, los pájaros no trabajan, no siembran, no cosechan y Dios les da de comer. ¿No vales tú más que un pájaro? O sea, el objetivo es la fe, ¿verdad? Sí, sí. Busca primero la justicia, no, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo creo que eso está conectado con este texto, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando reconoces tu pobreza espiritual y buscas en Jesús sus riquezas, vas a ser saciado, vas a tener esas riquezas, porque esa es la promesa de Dios. Jesús en este texto está tratando de ayudarnos a ver que en Cristo sí somos bienaventurados en ese sentido más importante espiritualmente, y que nuestra situación terrenal pues no es lo más importante, pero Dios nos va a sostener. Sí. Ok, yo puse como el objetivo del texto y puedo compartir eso con ustedes después. Pido que Dios, por medio de este texto, nos ayude a reconocer que la verdadera bienaventuranza se halla en Jesús y valorar esa bienaventuranza más que la bienaventuranza terrenal. Eso lo puse como mi objetivo. Ahora, para un resumen, en 5 a 10 palabras, resumir lo que Dios quiere comunicarnos en el texto. Yo puse lo siguiente y creo que puede servir bien como un tema para el sermón. ¿Qué hace Jesús en estos versículos para nosotros? Jesús nos muestra la vida que es verdaderamente bienaventurada o bendecida. Eso es lo que quiere que sepamos Jesús en esta sección. Quiere que entendamos y creemos en lo que Él dice sobre nuestra vida bienaventurada en Él. Bien, yo creo que vamos a pensar en algunas ideas para el captar del sermón y con eso podemos concluir entonces. ¿Qué piensan? Ya habiendo estudiado el texto, ¿cómo podríamos captar la atención de las personas en un sermón sobre este tema? Yo utilizaría este famoso que lo tenía todo y no tenía nada. El dueño de IBM que murió con cáncer. Mm, eh, Alguien bien famoso ok. que supuestamente todo y Sí, y podría eh, uno conectar eso al texto diciendo, todo el mundo decía de él, bienaventurado, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Podría eso ayudarle con su cáncer en el... entonces, ¿era realmente bienaventurado? se llevó Ok, sus millones de otro lado, gastó ok. todo. y ¿Qué tal? ¿Otras ideas para el captar? Pastor, hay una parte en la palabra de Dios que, que dice que hay un hombre, ¿no? Que llena sus graneros y tiene todo para él ya lo tiene, pues ahora sí que controlado y se va a dedicar a la vida tranquila, ¿no? Porque ya atesoró Ujú. todo lo que quería y de pronto pues llega la palabra de Dios y le dice, espérate que ya mañana vas a irte de este mundo, ¿no? Entonces ahí la parte importante es el valorar, ¿no? Lo importante, más que lo material o espiritual, ¿no? Ahí Ok. sería para mí una forma de iniciar el captar con la gente, bueno, con mi grupo con el que yo pudiera participar sobre este sermón.
Sí, sí, me gusta eso también. Y para utilizar los términos del texto, si usted va a utilizar ese captar, podría decir, seguramente ese hombre pensaba que él era muy bienaventurado, que los demás tal vez decían lo mismo, pero no tenía fe en Cristo. Entonces, ¿realmente fue bienaventurado? No. No. Sí, ok. Bueno, una idea que yo tenía es dos ideas puedo compartirles. Uno es, el hermano Julio antes en esto compartió una palabra paradoja. Paradoja. No sé si han escuchado eso. Tal vez sea un poco difícil de entender, pero una paradoja es una frase que parece al principio absurdo, porque parece no tener sentido, pero cuando uno lo considera, se da cuenta, oh, sí, puede ser cierto. Un ejemplo de eso es la expresión, no sé si existe en español, existe en inglés, menos es más. Menos es más. Y uno se queda pensando, no, menos es menos y más es más, ¿verdad? Am, pero en realidad, muchas veces menos es más. Menos palabras pueden ser más memorables, más impactantes. Menos joyería puede ser más elegante. Hay situaciones cuando sí es cierto y lo que tenemos aquí realmente son paradojas. O sea, ¿quién Pastor. diría que los pobres de espíritu son bienaventurados? Eso parece absurdo, pero cuando lo consideramos en la luz de la fe en Cristo, y Cristo y lo que Él ha hecho, realmente tiene sentido, porque los pobres espirituales recibimos riquezas de Cristo. Entonces uno podría utilizar eso como captar. César iba a dar un ejemplo. Sí, pastor, el ejemplo, no, hablando de que en español esa se puede decir acá en Colombia decimos, perder es ganar un poco. Esa frase se usa acá en Ah, Colombia, perder es ganar un poco. ok, ahí podrían utilizar ese ejemplo entonces, porque esa es una paradoja también. Uno primero escucha eso y dice, no, perder es perder, no es ganar nada. Pero sí, uno gana experiencia, aprende algo y sí, me gusta. Ok, Camilo tiene otra idea para un captar. Sí, sí, me hizo recordar un programa de televisión, el pastor Abraham Derner, que hablan que cuando hay una preparación de la comida, menos es más. Entonces todo el Ah, mundo pregunta, sí, entre menos ingredientes está en la receta, puede salir un mejor ah, plato. Y entre más excelente. ingredientes, se puede tirar el plato. Sí, Entonces, buen sería ejemplo. un buen Un ejemplo. buen captar, un buen ejemplo de una paradoja para un captar. Otro captar podría ser simplemente hacer la pregunta, ¿en qué consiste la vida bendecida? Hacer esa pregunta y dejarles pensar, porque normalmente escuchamos eso, una vida bendecida. ¿Y a qué nos referimos con eso? Estamos hablando de lo terrenal, ¿verdad? Mi familia está contenta, todos con salud, no tengo problemas económicos y eso podrías utilizar para decir, interesante que en nuestro texto Jesús dice que los bendecidos, los bienaventurados, son los pobres. Nos llama la atención eso, ¿verdad? Y luego eso capta su atención. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Ya en el cuerpo del sermón pueden ir explicando qué quiere decir. ¿Ok? Bueno, yo creo que ahí vamos a terminar el estudio del texto para hoy. Yo, en estos estudios, no vamos a compartir unas ideas siempre para sus sermones. Normalmente no vamos a desarrollar un sermón por ustedes. Esta vez yo ya tenía un sermón en este texto que yo escribí en el 2019 para mi congregación en Houston, Texas. Entonces, voy a dejarles trabajar en sus propios sermones, pero ya para el viernes, sábado puedo compartir ese sermón también en el chat. Y si pueden sacar unas ideas de ahí, excelente, bien lo pueden hacer. Vamos a concluir entonces. Concluimos con una oración y luego podemos despedirnos y yo me quedo un tiempo después si alguien tiene más preguntas. Oremos. Señor Jesucristo, por nuestros pecados,
debemos ser maldecidos. Eso es lo que merecemos de parte de Dios por todas las veces que no te hemos amado y confiado como debemos. Pero luego tú, nuestro Dios, te hiciste uno de nosotros, viniste a este mundo y cambiaste todo, porque recibiste la maldición que nosotros merecíamos en la cruz y ahora por medio de la fe nos das puras bendiciones. Tú ganaste por nosotros en la cruz el perdón, la vida eterna, promesas que nos dan fuerza en la debilidad, a consuelo de tu presencia y de saber que somos tus hijos y que nos espera una vida eterna en el cielo. Señor Jesús, ayúdanos a siempre priorizar nuestra relación contigo y las bendiciones que tenemos por medio de la fe en ti. Ayúdanos también a reconocer que somos bienaventurados por medio de la fe en ti y por causa de tu obra redentora en nuestro lugar. En cualquier circunstancia tenemos bienaventuranza por ti. Todo esto, Señor, pedimos en tu nombre y también una última cosa, pedimos tu ayuda. Mientras desarrollamos nuestros mensajes, a que nos envíes tu Espíritu Santo para seguir estudiando el texto y también desarrollar ley y evangelio para la edificación de tu pueblo. Amén. 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 Muchas Amén. gracias. Que tengan muy buena noche, hermanos.